¿Qué impulsa a una persona a ir sola a donde incluso los profesionales experimentados descienden en equipo? ¿El ansia de ponerse a prueba? ¿O el deseo de demostrarse algo a sí mismo? A veces, la respuesta a esa pregunta queda a 1 kilómetro de profundidad bajo tierra, junto con quien la buscaba. Hoy hablaremos de un incidente que ocurrió en noviembre de 2020 en la cueva Veriofkina. En opinión de muchos, es uno de los casos más trágicos en la historia de la espeleología. Una historia donde cada error se sumaba a una cadena de la que ya no había escapatoria. Sergei Kosellev vivía en Sochi. Su estilo de vida no podía llamarse sedentario. Practicaba activamente el multiturismo, hacía senderismo de montaña, descendía ríos en balsa y exploraba cuevas. Era una persona que buscaba emociones fuertes, pero lo hacía más para sí mismo que para presumir en las redes sociales. En noviembre de 2020 planeó un viaje a Abjasia. Empezó a recopilar información en Internet, a trazar la ruta y a estudiar las cuevas que pensaba visitar. Entre ellas estaba la cueva Veriofkina. Al parecer, comprendía que era un lugar serio. Pero comprender y sentir la magnitud son cosas distintas. Vale la pena decir algunas palabras sobre este lugar, porque sin entender su magnitud, la historia que sigue pierde la mitad de su horror. La cueva S-115 fue descubierta en 1968. En 1986 fue rebautizada en honor al espeleólogo Alexander Veriofkin, quien murió en 1983 al pasar un sifón en la cueva Suakán, ubicada en el macizo de Sari-Talá. Ya entonces, la cueva recibió el nombre de un hombre que no regresó de las profundidades de la tierra. La cueva se encuentra en la meseta de Arábica, en la cordillera de Gagra, en el Cáucaso Occidental. Según el levantamiento topográfico de 2017, la profundidad de su parte conocida alcanza los 2.204 metros. Una expedición en marzo de 2018 midió la profundidad del lago Sifón, lo que añadió otros 8 metros, resultando en una profundidad total de 2.212 metros. No es simplemente una pequeña cueva con pasajes estrechos, aunque también hay tramos así. Es un sistema gigantesco con enormes salas que se adentra más de 2 kilómetros bajo tierra. Imaginen descender una altura equivalente a 7 torres Eiffel, una encima de la otra, solo que hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia el frío, donde cada metro no es un paseo, sino un trabajo con cuerdas, jumars y descensores. La humedad en el interior es extremadamente alta. El aire está literalmente saturado de agua. La temperatura constante se mantiene en más 3,4 grados, prácticamente como en un frigorífico. Pero un frigorífico no te gotea agua helada desde arriba. Un frigorífico no te obliga a moverte, a tensar los músculos, a quemar calorías. Aquí, en cambio, trabajas y al mismo tiempo te congelas. El cuerpo empieza a temblar. Los dedos pierden la sensibilidad. La respiración se vuelve corta y frecuente. El descenso a las zonas más bajas de la cueva lleva más de una semana. Es como una ascensión alpina, pero a la inversa, con campamentos intermedios, instalación de cuerdas, limpieza de derrumbes y superación de pasajes estrechos. Los espeleólogos profesionales se preparan durante meses para tales expediciones. Planifican la ruta, calculan las reservas de comida, gas y pilas para las linternas, reparten la carga entre los miembros del equipo, y aún así, siempre hay riesgos. La cueva Veriofkina es una de las más profundas del mundo. Solo es superada por 20 metros por la cueva más profunda del planeta, la Kruvera Poronia. En ambos casos, hablamos de lugares donde el ser humano es un invitado, y no el más deseado. El 1 de noviembre de 2020, Sergei se despidió de sus familiares, pero no les dijo a dónde iba. Simplemente se despidió. Se subió a su coche y se fue. Quizás no quería preguntas innecesarias.
Quizás temía que lo disuadieran. En su propio coche se dirigió a Abjasia. El camino hasta la meseta de Arábica ya es una prueba en sí misma. Carreteras serpenteantes, asfalto roto, tramos sin pavimentar. Los últimos kilómetros hay que hacerlos a pie, cargando con el equipo. La subida a la meseta supone varias horas de camino con una pesada mochila. Las piernas duelen, los pulmones arden por el esfuerzo. Y todo esto antes de empezar a descender bajo tierra. Al llegar a la entrada de la cueva, Sergei fijó una cuerda y descendió por el pozo de entrada de 30 metros de profundidad. 30 metros de descenso vertical es la altura de un edificio de 10 pisos, solo que al revés, hacia la oscuridad, donde el haz de la linterna corta el espacio con un cono estrecho, y más allá, nada, oscuridad total. El eco de las gotas, un frío que cala inmediatamente a través de la ropa. Abajo, trasladó sus pertenencias a 3 sacas de transporte, pero no a las suyas, sino a unas que había dejado una expedición del club de espeleología Perobo. Eran sacas viejas, olvidadas o dejadas a propósito para futuras expediciones. Hizo uso de ellas. Quizás pensó que era una señal, que todo estaba previsto, que no estaba solo. Después de eso, continuó el descenso. Más adelante ya no es solo un pozo, es un laberinto. Pasajes estrechos donde hay que escurrirse de lado, salas donde la linterna no alcanza el techo, resaltes donde hay que elegir cuidadosamente los puntos de apoyo. Y por todas partes, humedad. Las cuerdas resbaladizas, los guantes mojados, la respiración entrecortada por el esfuerzo. A 380 metros de profundidad había un campamento donde dejó parte de su equipo. Una pequeña plataforma donde se podía descansar, organizar las cosas, comer algo. Aquí todavía es relativamente fácil. Más abajo es más difícil. Descendió aún más, hasta el campamento a 600 metros. 600 metros bajo tierra. Ese ya es otro mundo. Los sonidos son diferentes. El tiempo transcurre de otra manera. No hay día ni noche. Solo está la luz de tu linterna y la oscuridad más allá. Allí pasó casi una semana, como lo demuestran las huellas de su estancia. El campamento subterráneo de los espeleólogos estaba vacío, y Sergei se convirtió en su único ocupante. Imaginen, están a 600 metros de profundidad. Sobre ustedes, medio kilómetro de roca. Alrededor, un silencio absoluto, a veces roto por el lejano sonido del agua al caer. El aire es húmedo, pesado. La temperatura apenas por encima de 0. El aliento se convierte en vaho. El saco de dormir está constantemente húmedo, por mucho que intentes secarlo sobre el hornillo. En el campamento había un depósito, comida, botellas de gas y otro material dejado por miembros de expediciones anteriores. Latas de conserva, gachas liofinizadas, barritas de chocolate, gas para el hornillo, para cocinar y hervir agua. Sergei utilizó activamente estas reservas. Lo más probable es que supiera que no eran suyas, pero aquí, a tal profundidad, muchas reglas dejan de aplicarse. Lo principal es sobrevivir. A juzgar por las capturas de pantalla encontradas más tarde en su teléfono, la preparación para esta expedición le llevó más de un año. Encontraron una copia del artículo de Wikipedia y varios informes de espeleólogos sobre la cueva Veriópkina. Leyó, estudió, intentó comprender lo que le esperaba. Pero leer informes y la realidad es como la diferencia entre un mapa y el terreno. El mapa no transmite el frío. El mapa no muestra cómo se cansan los brazos de usar los jumares. El mapa no explica lo que es colgar de una cuerda en completa oscuridad y saber que la persona más cercana podría estar a cientos de kilómetros.
Durante los días que vivió en el campamento a 600 metros de profundidad, probablemente preparó la ruta y planeó el descenso a zonas más profundas de la cueva. Revisó el equipo. Comprobó las cuerdas. Pensó hacia dónde seguir. Quizás dudó. Quizás entendió que estaba al límite. Pero algo lo empujaba a continuar. En algún momento, Sergei comenzó a descender y alcanzó la cota de 1100 metros bajo tierra. 1100 metros. Más de 1 kilómetro de descenso vertical. Eso ya no es turismo. Es una prueba extrema incluso para los profesionales. En esta parte, la humedad es especialmente alta, y sin el equipo adecuado, una persona empieza a congelarse rápidamente. El agua gotea desde arriba, la ropa se empapa, el cuerpo pierde calor. Empiezan los temblores, primero leves, luego más fuertes. Los músculos se agarrotan, los movimientos se vuelven torpes, la reacción se ralentiza. El cerebro empieza a funcionar peor. Cometes errores simples, estúpidos, que en condiciones normales nunca cometerías. Pero al parecer, quería explorar las salas de difícil acceso. Quería ver lo que pocos habían visto. Quería llegar al límite. Ahora, avancemos a agosto de 2021. Una expedición del Club de Espeleología Perovo de Moscú llega a la cueva. Una expedición rutinaria, planificada. Tenían la intención de continuar la exploración de las zonas más bajas de la cueva, reabastecer los depósitos y medir nuevos tramos. En la entrada, notan la cuerda que Sergei había fijado. Se ve de inmediato que algo anda mal. La cuerda está instalada de forma extraña. Según ellos, estaba anclada infringiendo las normas de seguridad, pasando por un resalte y sobre un spit viejo. Un spit es un anclaje metálico que se clava en la roca para asegurar la cuerda. Un spit viejo puede no soportar la carga. Cualquier espeleólogo lo sabe. Pero Sergei o no lo sabía o decidió arriesgarse. Al fondo del pozo de entrada, los miembros de la expedición encontraron una mochila con barritas enmohecidas, crampones nuevos y bastones de trekking. Moho en la comida significa que la mochila llevaba allí mucho tiempo, meses. En un ambiente húmedo, todo se enmohece rápidamente. Descendieron más, ya sabiendo que alguien ajeno había estado allí. En el campamento, a 600 metros de profundidad, descubrieron que alguien había usado su depósito. Había consumido la comida y el gas que habían dejado para ellos. Rastros de presencia, envases usados, botellas vacías. Entonces comienza lo peor. Finalmente, al empezar el descenso hacia los puntos más bajos de la cueva, los espeleólogos encontraron a Sergei. Su cuerpo colgaba de la cuerda, en medio de un profundo descenso, a 3 metros por encima de un resalte. Es una visión imposible de olvidar. Un hombre colgado de una cuerda en completa oscuridad, inmóvil, solo, rodeado de un silencio y un frío absolutos. La linterna ilumina una silueta, y al instante queda claro que ya no es una persona viva. Así lo describen los propios espeleólogos. El 4 de agosto de 2021, la expedición del Club Perovsky encontró el cuerpo de un desconocido a una profundidad de 1100 metros bajo tierra. La víctima colgaba de la cuerda, sujeto por 2 jumares en cabos de anclaje largos sin estribos, a 3 metros sobre un resalte. Vestía un mono de algodón de camuflaje y botas de trekking. A juzgar por el estado del cuerpo, la muerte se había producido hacía mucho tiempo, aproximadamente 1 año antes. En el resalte debajo de él había una mochila, en la que encontramos 2 teléfonos móviles y una multiherramienta. Los jumares son bloqueadores que permiten ascender por una cuerda. Los cabos de anclaje largos son las cintas con las que te aseguras a los jumares.
Los estribos son unos pedales para los pies que facilitan el ascenso. Sergei no los tenía. Esto significa que intentaba subir solo con los brazos. Es agotador. Los brazos se cansan en minutos. Los dedos se entumecen. El agarre se debilita. Y en algún momento, simplemente te quedas colgado, sin poder moverte más. Así, el cuerpo de Sergei permaneció colgado de la cuerda en medio de la cueva durante más de 9 meses. 9 meses en la oscuridad, en la humedad, en el frío, solo, a más de 1 kilómetro de profundidad. Los espeleólogos llamaron a los rescatistas. Con la ayuda de la organización de búsqueda Lisa Alert y los teléfonos del fallecido, su identidad se estableció rápidamente. Los teléfonos se habían conservado, contactos, fotografías, conversaciones. Resultó que a Sergei lo buscaban desde diciembre de 2020. Dejaba atrás una esposa y 2 hijos. No sabían a dónde había ido. Lo buscaron por todas partes. Acudieron a la policía, pidieron ayuda a voluntarios. Tenían esperanza. Y él, todo ese tiempo, había estado colgado aquí, a 1 kilómetro bajo tierra. La viuda pidió a los espeleólogos que subieran el cuerpo de su marido a la superficie, para enterrarlo, para cerrar este capítulo. Pero la tarea resultó ser extremadamente difícil. En primer lugar, sacar a una persona desde más de 1 kilómetro de profundidad es de por sí una tarea complicada. No es como evacuar a un herido de una montaña. Aquí no se puede usar un helicóptero. No hay espacio abierto. Hay pasajes estrechos, pozos verticales, salas con rocas inestables. Cada metro de ascenso es un trabajo con cuerdas, poleas, seguros. Son horas de esfuerzo físico. Es un riesgo para las personas vivas. En segundo lugar, había estado colgado de la cuerda durante 9 meses en un ambiente de alta humedad. No es difícil imaginar que el cuerpo estaba muy descompuesto, lo que representaba una amenaza para la salud de los participantes en la operación. Un peligro biológico, un olor del que es imposible deshacerse. Riesgo de infecciones, tensión psicológica. El espeleólogo Yevgeny Snetkov comentó así la situación. Es importante que la gente entienda lo difícil y peligroso que es descender a las cuevas. En Abjasia hay muchas cuevas profundas, largas y subacuáticas, a las que, según tengo entendido, se meten personas sin preparación. Esto puede acabar en tragedia. Cualquier cueva que parezca sencilla y segura puede convertirse en una trampa mortal durante una lluvia. Por la cueva empiezan a correr torrentes de agua que arrastran todo a su paso, incluyendo a quienes han descendido. El agua sube rápido, en minutos, no te da tiempo a salir, simplemente te arrastra. Prácticamente no existen las cuevas fáciles. Incluso en aquellas que son frecuentadas, siempre existe el riesgo de un desprendimiento de rocas, un derrumbe, caer en una trampa, quedarse atascado en una grieta, etc. Hay muchos peligros en una cueva y no siempre son evidentes para una persona inexperta. Una roca puede caer desde arriba sin previo aviso. Una cuerda puede rozarse y romperse con un borde afilado. Un mosquetón puede no cerrarse del todo. La linterna puede apagarse, las pilas pueden agotarse, y te quedarás en completa oscuridad. Por eso hay que ser extremadamente cuidadoso con las cuevas. Estas palabras no son un intento de asustar, son simplemente la realidad. La cueva no perdona los errores. La evacuación del cuerpo de Sergei no concluyó hasta el 17 de agosto. Toda la operación duró 14 días. 14 días de trabajo durísimo. Participaron casi 30 personas.
30 personas que arriesgaron su salud y su vida para subir a la superficie a alguien que ya no volvería. Primero, se reunió un grupo de espeleólogos capaces de preparar los restos para el transporte y de desinfectar el equipo y el lugar de la tragedia. Esto requiere habilidades especiales, un equipo especial, una preparación psicológica especial. A las 5 de la tarde del 12 de agosto, el grupo encargado de preparar los restos entró en la cueva. El descenso de 1100 metros les llevó varias horas. Hacia la medianoche estaban en el campamento a 600 metros. Descansaron, comieron, revisaron el equipo. Después, otros 500 metros hacia abajo. A las 2 de la tarde del 14 de agosto, los restos estaban empaquetados. Es un trabajo difícil de describir. Un cuerpo que ha permanecido en esas condiciones durante 9 meses no se conserva. Hay que trabajar con mucho cuidado. Empaquetarlo en bolsas herméticas especiales, capa tras capa, para que nada se filtre, para que no haya olor. Los espeleólogos iniciaron el ascenso al campamento 600. 8 personas descendieron para encontrarse con ellos, para ayudar, para relevar a los que ya estaban cansados, para repartir la carga. 15 sacos con los restos fueron subidos al campamento 600 el 14 de agosto, y luego toda la carga fue llevada a la superficie. 15 sacos. Cada uno tuvo que ser izado a través de pasajes estrechos, pozos verticales, derrumbes. Cada metro era un esfuerzo. El sudor se mezclaba con la condensación, las manos despellejadas por las cuerdas, los músculos ardían de fatiga. El trabajo de transportar los sacos se realizó con especial cuidado para evitar una despresurización, lo que podría haber amenazado la salud de los participantes en la operación. Una sola rotura en un saco, y todo el equipo tendría que ser desinfectado. Todos los participantes tendrían que ser sometidos a pruebas de infección. Todos trabajaron con trajes de neopreno. Aislamiento total del entorno exterior, porque no había otra manera. Es difícil decir ahora qué causó la muerte del turista. Al fin y al cabo, estuvo colgado de una cuerda durante 9 meses, y el cuerpo se descompuso casi por completo. En tales casos, una autopsia solo puede ofrecer suposiciones generales, pero no una imagen precisa. Una de las versiones sugiere que pudo haber caído desde una altura, golpeándose la cabeza contra la cuerda o un resalte, y fallecido a causa del traumatismo. Pero esta versión parece menos probable. Si se hubiera caído, lo más probable es que el cuerpo no hubiera quedado colgado tan perfectamente de los humars. Una versión más realista dice lo siguiente: en un descenso técnico complicado, no pudo manejar las cuerdas, se quedó atascado y simplemente murió de frío. Llevaba un mono fino de algodón en lugar de un traje de neopreno. El algodón se moja. El algodón mojado no abriga. El cuerpo empieza a perder calor. Primero se enfrían las extremidades. Luego comienzan los temblores. Después, los temblores cesan, lo cual es una mala señal. Significa que el cuerpo ya no puede calentarse. La conciencia se nubla. Las reacciones se ralentizan y en algún momento simplemente te duermes, para siempre. Quizás intentó subir, intentó liberarse, pero los brazos ya no le respondían, los dedos no tenían fuerza, los humars se atascaron y simplemente se quedó colgado y esperó a que alguien viniera, pero nadie vino, porque nadie sabía dónde estaba. Esta historia recuerda el caso de Tony Kurtz, quien en la cara norte del Eiger también se quedó atascado en una cuerda tras cometer un error, y murió a solo unos metros de ser rescatado. Los rescatistas lo veían, lo oían, pero no podían llegar hasta él,
y él colgaba de la cuerda, muriendo, de frío, de agotamiento, porque se le habían acabado las fuerzas. Sergei no era un espeleólogo profesional. Su experiencia era claramente insuficiente para un descenso así. Al fin y al cabo, es una de las cuevas más profundas del mundo. Es un lugar al que incluso los profesionales van con cautela, con preparación, en equipo. Además, al instalar las cuerdas, ignoró las técnicas de seguridad y bien pudo haber cometido un error que lo dejó simplemente atascado. Un error, una cuerda mal asegurada, un momento de descuido, y ya está. Pero el error principal fue que no le dijo a nadie a dónde iba, no avisó a los equipos de rescate, no dejó coordenadas, no se lo dijo a sus seres queridos. Fue solo, sin un compañero, sin seguridad, sin comunicación con el mundo exterior. Quizás no murió de inmediato, quizás estuvo un tiempo colgado de las cuerdas, esperando ayuda, escuchando la oscuridad, sintiendo cómo su cuerpo se congelaba, comprendiendo que era el final. Es poco probable que los rescatistas hubieran podido salvarlo. Su ropa y equipo no eran adecuados para tales temperaturas y humedad. Pero si hubiera tenido un compañero, lo más probable es que esta historia hubiera terminado de otra manera. Un compañero se habría dado cuenta de que algo andaba mal. Un compañero le habría ayudado a liberarse. Un compañero habría dado la alarma. Un compañero no le habría dejado simplemente colgado, congelándose en soledad. Pero así se quedó solo, a 1 kilómetro de profundidad, en la oscuridad, en el frío, y permaneció colgado allí durante 9 meses, hasta que lo encontraron.